qué se nos plantea trabajando así, de esta manera? Primero, que nadie va a querer trabajar así de diminuto, ¿vale? Porque normalmente nosotros atendemos más a las medidas de malla y cuando hacemos las escenas siempre intentamos, no todos, pero siempre vamos a querer trabajar en unidades de centímetros y hacer las escalas como Dios manda, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos que compensar de alguna manera al sistema Bifrost para darle lo que él quiere, y es variar valores de gravedad y algunos que otros valores, no solo el de gravedad, ¿vale?, sino también el de densidad, ¿vale?, de líquido, y también el de tensión superficial del líquido, ¿vale? La tensión superficial es básicamente esa tensión, ¿vale?, que hace que el líquido permanezca en la superficie unido, ¿vale?, que no se rompa, ¿vale? Las moléculas tienden, ¿sabes?, a tener esa tensión, ¿vale?, para que no se rompan las moléculas, ¿vale?, en la superficie, de tal manera que visualmente pues se vea pues que no se descompone, De hecho, por ejemplo, en el espacio hay más tensión superficial, y si veis, por ejemplo, las imágenes de la estación orbital, cuando hay una gotita, ¿vale?, en el aire, pues es como si fuera realmente un Blandy Blue, ¿vale? Y eso es porque tiene mayor tensión superficial, ¿vale? Les tiende a tener mayor cohesión la superficie. Y eso nos va a venir muy bien, porque hay precisamente un apartado que es tensión superficial que nos permite simular eso, ¿vale? Entonces, cuando veáis a lo mejor que vuestras simulaciones están rompiendo demasiado y están generando mucha gota, ¿vale?, y queréis que sea más cohesionada ese líquido, pues entonces ahí hay que tocar eso, ¿vale? Y en nuestro caso, si queremos simular ese líquido, lo tenemos que hacer con tensión superficial. Son realmente esos tres factores los más importantes para poder simular líquido en una escala baja, ¿vale? Es decir, no en una piscina, sino, por ejemplo, para hacer una copa de vino, para hacer un té, para lo que tenga que ser reducido en tamaño, ¿vale? Bueno, voy a dar el control Z para no dejarlo así como lo hemos puesto, ¿vale? Y que siempre trabajemos de esta manera, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría aquí realmente 2 centímetros de vaso, ¿vale? Que tendría que hacerlo bien, ¿vale? Tendría que coger, escalarlo un poquito más, ¿vale? Y hacer que a lo mejor el vaso pues midiera, pues ¿cuánto puede medir un vaso? ¿10 centímetros o por ahí? Pues 10 centímetros, ¿vale? Lo podéis medir con la cuadrícula, podéis hacer, por ejemplo, aquí crear una measure tool, ¿vale? Y hacerlo de una manera correcta con esto, ¿vale? Y luego ya, sí, compensar con los valores que vamos a ver, porque esto lo vamos a tener que ver en la botella y el vino, Aquí realmente nos da un poquito igual, porque vamos a ver cosas, digamos, cosas diferentes, ¿vale? Pero cuando hagamos lo de la botella y el vino, que os voy a pedir, por favor, que os lo hagáis vosotros primero, para ver si os dais cuenta de lo difícil que es, ¿vale? Porque una catarata sí que la puedo hacer rapidito, pero una botella de vino tiene su aquel, ya lo veréis. Vale, entonces vamos a hacer una cosita. Le voy a meter, ¿vale? Porque fijaos que aquí yo no quiero mover el emisor, yo quiero que esté ahí, pero quiero hacer que el líquido vaya para allá, ¿vale? Como la típica fuentecita con el chorrito que va haciendo este efecto de puente, ¿vale? Que se direccione. ¿Cómo haríais eso? Hemos hecho el kill plane, ¿vale? Para procurar que esto aquí se vaya a matar, ¿vale? Pero ahora vamos a conseguir que este líquido, cuando yo le doy aquí al play, no se vaya para abajo, sino que vaya en esta dirección. ¿Vimos algo parecido? Sí, ¿ahí? Metiéndole una fuerza, efectivamente, metiendo una fuerza, porque aquí, ¿vale? Aquí no tiene fuerza. La fuerza que tiene, ¿cuál es? Que realmente es una aceleración,
¿vale? Ni siquiera es una fuerza, ¿eh? Es una gravedad, ¿eh? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es que me voy a coger el fluido, ¿vale? Y le voy a meter dentro de Bifrost Fluid un motion field, ¿vale? Motion field, ¿eh? Vale, entonces el motion field lo tenemos ahí, ¿vale? Como podéis ver. Y básicamente lo único que es que nosotros cojamos en los atributos del motion field, vamos a irnos a boundary controls y vamos a decir qué tipo de boundary es, ¿vale? Porque como podéis ver aquí, yo si subo esto, ahora mismo lo que tenemos configurado es un vector, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora con esto es, sobre todo, direccionar la fuerza, ¿vale? Field dirección, porque es incorrecta. Realmente lo que quiero es que vaya en el eje Z negativo. Según como tengáis vosotros la escena, tenéis que fijaros en cómo está orientada vuestra escena, ¿vale? Porque yo aquí, como podéis ver, mi eje Z, ¿vale?, tiene que ser en negativo, ¿vale? Entonces me cojo aquí y le digo -1. Por cierto, cuando le deis -1 aquí, tener en cuenta lo que hay metido ya por defecto, que es el 1 en X, y este tiene que estar en 0, ¿vale? Os va a ayudar mucho lo que es el vector, ¿vale? El vector sí os va a decir exactamente cómo se va a producir esa fuerza. Entonces, ahora si yo le reproduzco, ¿vale?, ¿vale? Quiero que veáis una cosa, porque aquí no lo podéis observar, pero si yo me pongo aquí en wireframe, ¿vale? Entonces, veis que aquí ya se está metiendo en el borde un poquito, ¿vale? Aparte de otras cosas, como por ejemplo que me da la sensación como de que no se está llenando el vaso. Alguien me dijo en uno de los ejercicios que hicimos: oye Pedro, ¿por qué no se llena el vaso? Es que lleva ya media hora y está todavía ahí el agua que no sube, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque es una de las... daos cuenta de que Bifrost está configurado desde el principio para optimizar recursos y que no se disparen los tiempos del proceso, ¿vale? Es una puñeta en el sentido de que te obliga a tocar cosas y te obliga a conocer cosas que obviamente, pues si no las conoces, pues no te va a funcionar, ¿vale? Pero las simulaciones van a ser relativamente rápidas, ¿vale? En cuanto ya empecemos a configurar cositas, pues ya vamos a ver que se va a ralentizar un poquito todo, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a parar esto y vamos a esto lo vamos a obviar de momento y vamos a tocar cosas. Yo lo que sí veo aquí en la simulación, sobre todo, es que aquí el líquido va demasiado irregular, ¿vale? Y necesito darle un poquito de rollo. Entonces os voy a enseñar un truco para poder darle un poquito de irregularidad a la superficie, ¿vale?, del emisor.
Y para ello vamos a utilizar un deformador, ¿vale? En lo que es el emisor. Cuando utilizamos deformadores en el emisor no podemos hacerlo al sistema líquido, ¿vale? Al shape. Lo tenemos que hacer al objeto original, a la geometría. Y eso lo va a trasladar por su historial a el líquido, ¿vale? Con lo cual nos vamos a ir a la P-esfera, ¿vale? P-esfera. De hecho, el líquido, una cosa que podemos hacer, que es interesante, es decirle, ¿vale?, que no evalúe, ¿vale? Básicamente, aquí, desactivar habilitado, ¿vale? Y este de aquí, activar. ¿Vale? Si veis ahora, cuando yo le doy a play, no me está haciendo absolutamente nada, ¿vale? Y esto lo que va a hacer es pues que no haya simulaciones y simplemente centrarme yo en lo que sería la parte de la... Pero acordaros que luego tenemos que habilitarlo, ¿eh? ¿Vale? O sea que esto al final tenemos que irnos aquí a Bifrost Liquid Properly y activar, ¿vale? Venga, entonces para hacer la deformación vamos a utilizar, por ejemplo, una textura, ¿vale? Una noise. Y simplemente en deformación tenéis una opción para deformar una geometría. Si os vais a animación, ¿vale? Tanto en animación como en rigid funciona, ¿eh? Deformación y texture, ¿vale? Vamos a pinchar en texture, os va a salir, ¿vale?, este panel, Texture Deformer, y aquí en el apartado textura voy a pinchar el checker y me voy a ir a... Podéis utilizar una textura bitmap, pero yo voy a coger, por ejemplo, un noise, ¿vale? Un ruido. ¿Vale? Bueno, pues veis que automáticamente aquí se ha deformado la geometría, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a hacer aquí es, le voy a bajar valores de amplitud, ¿vale? Porque se me ha ido de madres, porque tiene demasiados valores de deformación en blanco. Ahí. ¿Vale? Si tenéis muchos valores en blanco, lo que va a hacer es subir, ¿vale? Va a subir el objeto. Entonces, esto simplemente lo voy a dejar así. Y con el tiempo, ¿vale?, con el time, nosotros podemos animar. ¿Veis? ¿Vale? Podéis utilizar otro tipo de noise si queréis, ¿vale? Aquí tenéis noise tip y tenéis varios tipos. Esto es simplemente que vayáis probando con los distintos tipos para ir viendo el efecto, ¿vale? Entonces, esto es un truco, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es que cuando emita líquido, automáticamente haya esos valores de ondas, ¿vale?, en el short, que es muy natural, ¿vale?, que suceda, con lo cual pues esto nos lo va a solucionar, ¿vale? Yo voy a animar simplemente el time, ¿vale? Dentro de lo que es el valor time, yo voy a ponerle, por ejemplo, aquí en el valor 0, ¿vale? En el fotograma 1 voy a aplicar un keyframe, ¿vale? Y luego en el fotograma, por ejemplo, 50, le voy a decir que el time esté a 1, ¿vale? Esto nos va a crear una curva y luego nosotros en la curva pues podemos modificarla pues para ponerle más valor o más tiempo o lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero en principio que tenga un poquito de rollete, ¿vale? Vale. Venga, y entonces ahora, si nosotros ya cogemos aquí Bifrost Liquid Properly y activamos, ¿vale? Y ahora aquí lo que hacemos es
desactivar la esfera, voy a ocultarla. Cuando le doy a reproducir, ¿vale? Veis que tiene mayor... Le podemos dar más, ¿vale? Si queréis más deformación. Vamos a ocultar este un momentito. Vamos a quitar este, vamos a poner este y vamos a ponerle un poquito más de deformación. Pues simplemente nos vamos aquí a textura, abrimos este y aquí le metemos un poquito más de valor. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces ahora ya si nos fuéramos aquí, ¿veis? Aquí está ya más o menos cogiendo la forma. ¿Veis cómo ya sí que está haciendo ondas aquí en la superficie, que no es recta completamente? De hecho, yo ahora mismo, vosotros lo estáis viendo incluso mejor. ¿Por qué? Porque yo aquí, en modo de visualización, lo tengo en voxeles. Pero si yo lo veo aquí en partículas, se va a ver mucho más claro qué es lo que está haciendo eso. Vale, con respecto a el tema del el motion field que acabamos de crear, nosotros tenemos aquí la posibilidad de la magnitud, ¿vale? Acordaros, porque aquí si nosotros queremos controlar lo que sería la fuerza de la dirección, simplemente aquí vamos a ponerle 0.5. Voy a meter un poquito más. Vale. Vamos a ver una cosita aquí. Ponerle valor magnitud 1. ¿Vale? Y cuando hagáis la simulación y esté dentro del vaso, quiero que os fijéis en este borde, ¿vale? Voy a ponerlo en wireframe para que lo veáis mejor. ¿Veis cómo que parece que se cuelan las partículas en el interior del vaso? Aquí. Vale. ¿Qué podríamos hacer nosotros ahí? ¿Qué se os ocurre? ¿Lo estáis viendo? ¿Veis que se cuelan partículas ahí? Si yo pusiera más cantidad, se verían más partículas, pero se están colando partículas ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se os ocurre? ¿Un kill plane, por ejemplo? No. En todo caso,
caso otro objeto, pero... Porque lo que no me vale es decir, bueno, pues vale, si me están colando aquí partículas, es decir, me está traspasando partículas, pues yo cojo aquí y le pongo menos fuerza. Pero es que yo quiero esta fuerza, ¿vale? Yo quiero esta fuerza, pero que no me ocurra esto que me está pasando aquí, de traspasar. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Que además es una cosa que ya conocemos, ¿vale? Lo que pasa es que no la hemos utilizado suficiente. Podemos utilizar boundaries, limitadores de campo, ¿vale? En forma de primitiva. Y una de las primitivas precisamente que existe es cilíndrica, ¿vale? Entonces simplemente con crear un limitador que se ajuste perfectamente a lo que es el vacío de nuestro vaso, pues podríamos hacer ese efecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si os habéis fijado aquí dentro del Bifrost Motion Field, ¿vale? Tenemos un apartado aquí que es Boundary Controls, ¿lo veis? ¿Vale? Y ahora mismo está desactivado, ¿veis? Habilitar Boundary. Entonces, si yo activo este, nos aparece una cajita en wireframe, ¿vale? Y obviamente una cajita no es lo que queremos para nuestro vaso. Lo que queremos es un cilindro. Con lo cual nos vamos a ir aquí al apartado Boundary Shapes y cilindro. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es un limitador, ¿vale? Es decir, cuando toque ese área, ¿vale? Del cilindro, no va a poder pasar la partícula, ¿vale? No va a poder pasar la partícula y obviamente va a hacer toda la simulación dentro de este boundary, ¿vale? Entonces lo ideal aquí que es que cojamos aquí y coloquemos esto. Vamos a irnos aquí a una vista, por ejemplo, esta de aquí, un poquito más ideal. Vamos a hacer un poquito de zoom aquí. Por ejemplo, que tenga los márgenes, no los exteriores, cuidado, ¿vale? Y escalar. ¿Vale? Veis que aquí ya se está produciendo una penetración de partículas, ¿vale? Que no deberían estar estas partículas aquí, y sin embargo con esta opción vamos a conseguir que quede reducido ese espacio de simulación a esta, ¿vale? No es un cilindro, no es una geometría, es simplemente un campo de actuación, ¿vale? De las partículas. Entonces, ahora, si nosotros le damos aquí a reproducir, vale, a ver, un momentito, dejadme ver aquí, voy a parar esto. Bifrost,
Vale, me he equivocado, no es este el que hay que utilizar. El Boundary Controls este que hemos utilizado, ¿vale? Desactivarlo, ¿vale? Para que no exista un cilindro ahí, y realmente el que hay que utilizar no es el Motion Field, la fuerza, hay que utilizar una restricción de Kill Field, ¿vale? Kill Field. Es decir, que es parecido, lo que pasa que esto realmente es una fuerza que puede actuar sobre una geometría, dentro de una geometría, y sin embargo este, ¿vale? Lo que va a hacer es muy parecido a lo que teníamos con el Kill Plane, ¿vale? El Kill Plane lo que hacía era, por así decirlo, no reproducir las partículas a partir de un plano, y sin embargo este es una forma, ¿vale? Kill Field, ¿vale? Os va a crear aquí ¿vale? Os va a crear aquí, siempre seleccionando lo que es el líquido, un box, ¿vale? Y nosotros aquí, en la opción de Boundary Controls, ya sí que podemos, como son valores muy parecidos, pues muchas veces confunden, ¿vale? Pero simplemente aquí es crear, ¿vale? Bifrost Fluid, el apartado de Kill Field, y luego aquí en el Boundary Controls es cilindro, ¿vale? Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Este sí es el suyo. Habría que escalarlo. Ajustarlo ahí bien. Vale, y a ver el Motion Field si tiene activado el Boundary. A ver, voy a... Vale, no lo está haciendo, ¿por qué? Cuando habéis creado el Bifrost Kill Field, ¿os ha desaparecido el emisor? ¿Sigue ahí? A ver, un momentito, dejarme probar aquí esto.